Buenos días para todos, que Dios este nuevo día siga bendiciendo sus vidas. Romanos capítulo 1, versículo 6 dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Nótese la última parte del versículo que dice: llamados a ser de Jesucristo. Y en Mateo capítulo 5 versículo 13 la Biblia nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. ¿Quién es un verdadero cristiano? Esa es la pregunta para esta mañana, para nuestro devocional. ¿Quién cree usted que es un verdadero cristiano? ¿Será alguien que va a la iglesia o que fue bautizado? ¿O más sencillamente un ciudadano de un país cristianizado? ¿Qué dice usted? ¿Quién es un verdadero cristiano? A lo largo del tiempo, este término ha perdido gran parte de su sentido y también de su valor. Pocas veces es empleado para designar a una persona realmente convertida a la fe cristiana, a un verdadero discípulo de Jesucristo. Muchas veces se escucha la expresión: el hábito no hace al monje. Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Eso podemos leerlo en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Así una persona que no tiene en cuenta a Jesucristo, pero se considera cristiana porque va a la iglesia o participa en buenas obras, solo es cristiana de apariencia. No tiene ningún vínculo con Dios. Y recuerde algo: Dios es el que lee el corazón. Dios ve el corazón. Un verdadero cristiano se reconoce como pecador ante Dios, el Dios que es santo. Y este verdadero cristiano pone su fe y su confianza enteramente en Jesucristo, aquel que fue crucificado por nuestros pecados. Qué descanso saber, ¿no?, de que Jesús soportó el castigo. Jesús murió, luego resucitó, mostrando que Él es el Hijo de Dios. Entonces, el cristiano no es mejor que los demás. Tiene la misma naturaleza, que produce pensamientos impuros y malas obras, orgullo, mentira, ira. Pero cuando acepta a Jesús como su Salvador, entonces recibe la vida eterna. Y por supuesto con la capacidad y la responsabilidad de mostrar en el mundo los caracteres de su Salvador. En este caso, por supuesto, Jesucristo. El Señor Jesús espera que sus rescatados sean sus testigos. Si usted mira en la segunda carta que escribe Pablo a Corintios, en el capítulo 3, versículo 3, Pablo habla: sois cartas de Cristo. Eso le dice Pablo a los hermanos de Corinto: sois cartas de Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿nuestra vida muestra esto? Tu vida, mi diario vivir, tu diario vivir, ¿será que muestra como que somos cartas de Cristo hacia las personas que nos rodean?
ojo en algo, de que el hecho de que seamos cristianos no significa de que ya no cometemos pecado. Dice la palabra de que no hay justo ni aún uno. Pero vuelvo a repetir lo que ya mencioné. Cuando aceptamos a Jesús, ¿no? También recibimos la capacidad y la responsabilidad de mostrar en el mundo de que somos diferentes. Pero ojo en algo, tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Por eso Pablo decía en una de sus cartas, ¿no? Que cuando él quería hacer lo bueno, entonces veía en él mismo otra ley que lo arrastraba a hacer lo malo. Y él decía: miserable de mí, ¿quién me librará? Porque aún tenemos la naturaleza, pero sí tenemos la capacidad y la responsabilidad. Es más, también el Espíritu Santo vive en nosotros, vive en el cristiano, vive en la persona que le reciba a Cristo Jesús en su corazón. Y el Espíritu Santo nos ayuda para seguir adelante. No en vano Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por eso Pablo le decía a los hermanos de Corinto: vosotros sois cartas de Cristo. Querido amigo cristiano, usted y yo somos cartas de Cristo hacia las personas que necesitan de Dios, hacia las personas con las que nos relacionamos todos los días. Y eso es una responsabilidad. En Tito capítulo 1 versículo 16 también dice: algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y esos son algunos. Me imagino que usted y yo no encajamos en ese grupo. Quiera Dios que no. Quiera Dios que no. Y si estamos encajando en ese grupo, pues tenemos la oportunidad ahora de pedirle perdón a Dios y retomar nuestra vida cristiana de práctica, de servicio y de ser sal, como decía el versículo que hemos leído al comienzo, de ser sal, ¿no?, hacia los demás. Un último versículo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Imagínese usted, Dios nos ha llamado para que seamos sus hijos, pero ojo en algo, cuando la Biblia habla de ser hijos de Dios, no está hablando de pasividad, está hablando de actividad, está hablando de trabajo, de responsabilidad, pero también está hablando, ¿no?, de privilegios. En este caso, si usted y yo en esta mañana, por esta palabra que Dios nos habla, vemos de que necesitamos pedir perdón a Dios, pidamos perdón a Dios. Yo le animo en el nombre de Jesús. Reconozcamos nuestra falta y digámosle: Señor, perdóname. Y de aquí en adelante, entonces dice la palabra, volveremos a ser instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Vuelvo a la pregunta que hice al comienzo. ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Será que usted y yo encajamos en todo lo que hemos hablado en este pequeño devocional? ¿Será que somos un verdadero cristiano? Usted responda en base a lo que Dios le ha hablado en esta mañana. Yo le animo en el nombre de Jesús, ahí donde está ahora en este momento, ora al Señor. Ora al Señor y dígale: Señor, perdóname. Pídale perdón por todo lo malo que hacemos, porque, ojo en algo, todos pecamos.
todos pecamos y el pecado nos aleja de Dios. Reconozcamos y dejemos, ¿no? Pero poniendo nosotros de nuestra parte para que seamos instrumento de honra, pero un instrumento santificado, útil para el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios nos fortalezca, que Dios se glorifique a través de nuestras pruebas y necesidades y quizás las dificultades que hoy estás pasando. Dios sea glorificado, que cada vez que Dios te abra puerta, que cada vez que Dios te responda a tu necesidad, Él sea glorificado. Y que todas las personas que viven a tu alrededor puedan glorificar a Dios, porque Dios nos responde, porque Dios obra, porque Dios actúa. Paz del Señor.